El cliente como centro de la estrategia. Les presento un par de citas y enseguida discutimos sobre esto. Esta cita es de Jeff Bezos, cabeza de Amazon, en la carta que él hace a los accionistas en el año 2017. Si les gusta un poco ver casos prácticos o estrategia en acción, las cartas a los accionistas que hace Jeff Bezos son documentos estratégicos muy potentes. Normalmente son de dos, tres páginas, muy concretos, muy a la vena. Y fíjense ustedes cómo habla no solamente de la importancia de estar centrados en el cliente, sino ser centrados obsesivamente en él. En la misma línea, Satya Nadella, CEO de Microsoft. Fíjense ustedes cómo comienza la cita. Habla nuevamente de la obsesión en el cliente. La pregunta que cae de madura acá es, ¿por qué la obsesión en el cliente? ¿Por qué es tan importante en la estrategia? ¿Por qué debe ser tan central, tan nuclear dentro de nuestra propuesta? Comentarios, si les ocurre algo, ¿por qué necesitamos obsesionarnos con nuestros clientes? No les va mal, ¿no es cierto?, a ninguna de las dos empresas. Gonzalo, adelante. Yo Buenas pienso noches. porque, bueno, primero buenas noches. Sin clientes no hay Q por P, no hay ventas. Eso es el centro de la empresa. Y bueno, las necesidades de los clientes van cambiando. O sea, estamos en un mundo que evoluciona, entonces hay que estar cercano al cliente para poder entender qué es lo que necesita y cómo podemos irnos adaptando a a esas nuevas necesidades. Perfecto, buenísimo. A veces nos equivocamos, a veces nos confundimos, estamos tan absortos en nuestra estrategia, en nuestro producto, en nuestro diseño, que nos olvidamos el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El no tener esto en consideración hace que nuestra propuesta de valor se aleje de las necesidades que ésta teóricamente debe satisfacer y empezamos, evidentemente, a perder mercado. Eh, pero un ratito, mm, generación de valor, señala este David. El, el foco central y en el cliente tiene que ver fundamentalmente con que a la hora de la hora son ellos los que pagan nuestros salarios. Son ellos los que explican el por qué nuestra organización tiene éxito y genera valor. Si no hubiera esa cercanía con el cliente y esa preferencia de él por nuestro producto, no estaríamos acá sentados. Ahora, esto de acá, que Percy, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, profesor, buenas noches con todos. Hace poco leí un artículo de Jeff Bezos, efectivamente, de Amazon, ¿no? Que trataba de esta obsesión por el cliente. Pero sin embargo, dieron un ejemplo de cómo en el futuro Amazon llegaría a estar tan obsesionado con el cliente que podría, no solo por los hábitos que mantiene y por los usos que le da Amazon a todas sus, podría decir, a la gran variedad de productos que tiene, eh, podían llegar a enterarse de que incluso ellos, antes de que la familia estaba en espera de un bebé, ¿no? La pareja estaba en espera de un bebé. Entonces, les Así. llegaba, les llegaba un regalo de bienvenida al bebé y la pareja se veía sorprendida hasta que se hacían los análisis y efectivamente ellos se enteraban después de que estaba embarazada, ¿no? La pareja. Entonces, ese es al punto al que quiere llegar esto, Amazon. Ya. Me pareció muy interesante porque analizando todo esto, uno se puede dar cuenta que hasta de la basura se puede sacar la rutina de las personas, ¿no? Las necesidades, el consumo que tiene y fue algo loco, ¿no? Fue interesante realmente leer este artículo.
Sí, muchas gracias, Percy. Vamos a conversar de acá a 2 sesiones con respecto a la tecnología y la analítica de data. Y efectivamente, estas 2 empresas son un par de monstruos en ese sentido y la cantidad de información que sacan y la forma bien estructurada que las trabajan realmente da mucho nada, deja mucho para aprender, ¿no? Y claro, esta obsesión por asegurar de tener al cliente bien cubierto, bien engreído, es sin ninguna duda rentable, ¿no? Eh, Bien. Sin embargo, este énfasis, este foco en el cliente, no ha sido siempre. Eso es más un tema relativamente reciente. Hoy suena como una suerte de verdad irrefutable este tema de la centralidad en el cliente. Pero hace mucho tiempo, estamos hablando en los inicios de lo que fue un poco la, la digamos, los albores de la revolución industrial y todo lo que era la administración científica, como se comenzó a llamar, el foco era el producto. Tienes un buen producto y colócalo en el mercado. Era un mercado fundamentalmente de productores, estamos hablando de un poco más de 100 años. La gestión básicamente enfocada en producto y producción industrial. Muchos años después, muchos, tipo hacia los 70, con el incremento de la producción industrial y la competencia cada vez más globalizada, el foco ya no está tanto en la producción, sino más bien en la comercialización, en la venta. Esta fue, por ejemplo, la edad de oro de la publicidad. La distribución y la venta se consolidan, se convierten en eje fundamental de la organización. Sin embargo, hoy esto ya no es suficiente. Ahora tenemos que centrarnos en la psicología del cliente. Kenichi Mage, gurú japonés de marketing, de gestión, nos dice la psicología de la gente es lo más importante. Y él nos habla de un tema que debemos recordar en adelante. Cuando tenemos que tomar decisiones respecto a estrategia, tenemos un montón de variables sobre las cuales podemos fijarnos. Pero él recomienda dos que claramente son extraordinaria referencia para las decisiones que vamos a tomar. Una, el cliente y dos, la tecnología. Son 2 elementos claves en el planteamiento de este curso y explica claramente la razón. A menos que conozcamos a nuestros clientes, nunca entenderemos cómo funciona la fuerza que impulsa el consumo. La fuerza que impulsa el consumo, cuál es el origen, por qué nos compran. Y a menos que tengamos la tecnología para diferenciarnos de la competencia, nuestra ventaja competitiva será corta. Ahora, eh, el tema de la gestión del cliente y el tema de la centralidad del cliente es algo que se vive y se debe vivir en nuestras organizaciones día a día. Les voy a presentar un caso real. eh, Habla de este niño, un niño llamado Luca. Esto fue antes antes de las redes sociales, o sea, esto hubiera sido viral muchos años atrás. Lean el casito y enseguida, por favor, me comentan qué harían ustedes en esta situación. ¿Alguna sugerencia? Ustedes son los representantes del servicio al cliente y les ha llegado esta comunicación. ¿Qué harían? ¿Cómo responderían? ¿Respondemos, no respondemos? Gonzalo, Yo le mandaría una carta, igual un mail a Luca, estimado Luca, un gusto tenerte en nuestra tienda ese día. Lamentamos mucho que se haya perdido tu juguetito.
Aquí tienes un juguetito más, un accesorio espectacular que te va a gustar, mira, ahí lo tienes, ya, que te vaya bien, gracias, chao, chao. Eso sería Mm, mi idea. ¿Por qué? Porque el niño tiene una necesidad en ese momento y con eso lo vas a lograr no solamente al niño, sino que a los papás, que son los que finalmente van a pagar al juguetito, digamos, ese interés que va a mostrar una empresa que normalmente es fría, ¿no? En su hijo, que es lo más importante que tienen, va a fidelizar, según mi punto de vista, a los clientes bueno, son los niños y también, obviamente, los papás. Perfecto. Muchísimas gracias. Raúl, Profesor, justamente hace unos días leí un caso de una señora ya que tenía creo que sus 85 años aproximadamente, y ella jugaba con un Game Boy súper antiguo de Nintendo, esas pantallas a blanco y negro. Y ya. durante muchos años jugaba en ese Game Boy, creo que jugaba, no recuerdo el juego exactamente, pero de un momento a otro, durante muchos años de uso, se le malogró, ¿no? Entonces, al ser tan viejo, pues no vendían ya ese Game Boy en cualquier lugar, ¿no? Entonces escribió una carta a Nintendo diciéndole que su Game Boy, que era su único aparato o producto con el que se entretenía, se le había malogrado. Era un Game Boy antiguo, ¿no? Y preguntó si tenían el repuesto para poder arreglar el Game Boy, y Nintendo le responde diciéndole, no podemos arreglar tu Game Boy porque no encontramos, porque ya no producimos las partes de ese Game Boy que es antiguo, pero hemos buscado en nuestros almacenes y hemos encontrado una unidad que estaba guardada totalmente nueva. Y Game Ujú. Boy, y Nintendo lo que hizo fue enviarle ese Game Boy nuevo en caja que lo tenían ahí almacenado durante muchos años, pues, ¿no? Esa fue Mira, la respuesta que Nintendo le dio a la señora. mira, el tema, si lo queremos ver como ecuación, es relativamente sencillo, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo contra cuál es la oportunidad? En el caso de este correo que estamos viendo, eh, claro, ¿cuánto te cuesta regalar una fichita y quizás algo más, como sugiere Gonzalo, versus la oportunidad que significa tener este niño fidelizado, más todo lo que puede salir una vez él difunda también entre sus amigos y sus contactos esta situación? Adelante, Jackie, te escuchamos. Eh, bueno, complementando con lo que dijeron mis compañeros, podría también, bueno, sería la idea de considerar el juguete o un juguete mejorado, como dice el compañero, y bueno, no sé, darle un tip quizás de enlazar el muñequito en su muñeca para que no se le pierda, una recomendación, ¿no? Para Ok. que, no sé, para que un lazo o algo, porque, o sea, sí, es cierto, los niños Algún a tipo veces de están. advertencia para que no le vuelva a suceder. Claro, no, bueno, no advertencia, sino que una recomendación, ¿no? Una pitita, un lazo, como diciendo, ay, bonito, que viene, como dice, un accesorio al muñequito, pero va empalmado a tu muñeca o algo así. Así como los, capibaras, que lo colocas en tu muñeca Ya, y lo puedes, no se te va a caer, ¿no? No se te va a perder, te sacas tu saco, pero lo tienes ahí a tu lado, ¿no? dale. Entonces, Ujú. y lo guardas tu muñequito, pues, ¿no? O sea, un estuche, sí. O sea, bueno, es mi idea, ¿no? Como algo, un plus que tú puedes complementar a tu juguete y a la próxima no se te va a caer porque está diciendo que se le salió de su abrigo, ¿no? Perfecto, Jackie. A ver, vamos a ver la respuesta. La respuesta de Richard. Richard es la persona del Departamento de Servicio al Cliente de Leo. Les dejo leer y enseguida comentamos. Creo que está en línea total con lo que estaban comentando, ¿no? Sobre todo con lo que Gonzalo estaba sugiriendo.
Ahora, una situación difícil, ¿no? O sea, porque no puedes contradecir al padre, tienes que alinearte con él. Pero por otro lado, y lo brillante de esta respuesta es que tuvieron clarísimo que le están hablando a un niño. Entonces, eso te da licencia como para poder desplegar otro tipo de recursos y evidentemente tratar de aprovechar la oportunidad que se le presentó en este caso a Leo con este caso, ¿no? El niño, por lo que narra en su carta, no es un consumidor cualquiera, es realmente un fanático de la marca, o sea, se sabe todo. Entonces, darle a un fanático este kit completo de juego, realmente terminó siendo espectacular. Y la difusión que se le dio a esta noticia también, ¿no? O sea, esto creo que ha sido 2006, 2007, algo así. El rebote que tuve en ese momento fue espectacular. Y como les digo, sin redes sociales. Y a veces pasa esto. Se nos aparece la oportunidad y ya depende de nuestro ingenio, de nuestra experticia, de nuestra astucia, como para poderle sacar el mayor partido posible. Una situación parecida sucedió hace ya no mucho tiempo atrás en un hotel de lujo. Un hotel de lujo fue una familia. Esa familia fue con su hijita y la hijita tenía un conejito. El conejito lo llevó al hotel y a la hora de salir se olvidó del conejito. Y el conejito pues no era una mascota, era su hijo. Entonces la chiquita estaba desesperada, no sabía qué hacer, los padres estaban angustiados, llamaron al hotel y fíjense ustedes la respuesta del hotel. Más allá de decirle no se preocupe, señor, está en recepción, venga a recogerlo cuando quiera, hicieron esto. Empezaron a hacer una suerte de despliegue del journey del conejo dentro de las instalaciones del hotel, diciéndole, no se preocupe, acá está su conejo, le está pasando de lo más bien, lo mantenemos informado. Cuando puedan venir por él, acá está. Pero mientras tanto, le está pasando muy bien. Y le empiezan a pasar cada cierto tiempo fotos en donde se ve el día a día del conejo. Bueno, el minuto a minuto, o el día siguiente lo recogieron. Y evidentemente, ya en época de Internet, colgaron esta historia en Facebook. Y el resultado fue, pues, espectacular. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos hacer siempre en función de eso es, ¿qué necesito cambiar en mi organización para que esto se dé? Si estamos hablando de la necesidad de crear una cultura orientada al cliente, ¿qué teclas tengo que gatillar para que esto se dé? ¿Qué cambios al interior de mi organización son necesarios? Hay tres grandes recomendaciones que tienen que estar atrás de cualquier intento serio por lograr esto. La primera es que cuando hablamos de la centralidad del cliente, estamos hablando de la necesidad de entablar un entendimiento profundo del mismo. Saber exactamente quién es nuestro cliente, en qué circunstancias está, qué cosa es lo que desea. Una suerte de antiejemplo, que me gusta siempre mostrarlo, es este de acá. Después de una investigación de producto más o menos importante, los científicos de Siemens, estos son teléfonos celulares del teléfono inteligente, antes del smartphone, son teléfonos móviles en realidad, y claro, a estos ingenieros, varones de Siemens, no se les ocurrió mejor cosa que lanzar un teléfono para mujeres. Y pensaron que iba a ser un éxito porque tenían la forma de portacosmético hasta con espejito al medio. Fue un fracaso espantoso. Le fue mal porque nunca tuvieron al centro al cliente. Simplemente se les ocurrió una idea, decidieron explotarla, desarrollarla y después de toda esta investigación y desarrollo de producto, el resultado fue realmente catastrófico. La palabra clave para el entendimiento del cliente es la empatía.
La empatía básicamente definida como la capacidad de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos. El entender el punto de vista del otro, reconocer lo que éste puede pensar, lo que éste puede sentir, evidentemente sin mimetizarnos, sin perder nuestra propia perspectiva. Si se dan cuenta en la imagen, es un ingeniero de la Ford que tiene un vientre embarazada y ahí tiene empathy belly, o sea, el vientre empático. Es una suerte de mameluco, de chaleco que se ponen para que los ingenieros puedan darse cuenta de qué significa manejar o cómo se siente manejar estando embarazada. Es una buena imagen como para reflejar esta idea. Ahora, el tema de ponernos en los zapatos del cliente, como normalmente nos enseñan, tiene un truco. Para ponernos en los zapatos del cliente, debemos primero sacarnos los nuestros. Y esa parte del ejercicio es la más complicada. ¿Por qué? Porque estamos llenos de sesgos, estamos llenos de interpretaciones parciales de cómo son las cosas. Por eso es que hay algunas recomendaciones que son claves en este sentido. No juzgar, solamente tratar de entender, respetar las opiniones de otros, respetar las vivencias de otros, imaginarnos en ese lugar y no contradecir, no pensar que es falso lo que nos están diciendo, simplemente tomar todo lo que buenamente recogemos como hallazgos. Herramientas para esto. Definitivamente la investigación de mercado, el escuchar a nuestros consumidores. Y esto no necesariamente tiene que ver con contratar a una empresa de investigación de mercado que nos haga dicha investigación, sino asegurarnos de tener un acceso directo a la información y a la data que nosotros mismos estamos generando, de tal manera que nos permita un contacto directo, que nos permita escuchar a los consumidores y clientes en lo que se denominan los momentos de la verdad. Muchas grandes empresas que comercializan productos a través de, por ejemplo, grandes almacenes, no dejan de tener su propia tienda justamente para no perder la oportunidad de escuchar a sus clientes. Son estos momentos de la verdad, estos momentos en donde el cliente tiene la interrelación directa con nosotros, en donde se define la experiencia y se define claramente el futuro de nuestro producto. Cuando el cliente toma contacto con cualquier aspecto de la organización y se crea una impresión sobre la calidad de nuestro servicio. Ahí nos la jugamos. Dentro de lo que es investigación, no estamos hablando solamente de la típica investigación de mercado comercial. Estamos hablando, por ejemplo, también de estudios etnográficos. Hay un montón de casos en donde antes de hacer antes de hacer cualquier tipo de aproximación o desarrollo a nuestro cliente como cliente, hay estos estudios de base como para entenderlos como persona, como miembro de una comunidad, como miembro de una familia, entender cómo son, quiénes son, cómo comparten, qué valoran, cuál es su día a día, entenderlos en lo más profundo, más allá de su condición de cliente. El trabajar con la data, el entender la data y hacer inferencias con respecto a ello, nos permite también, por ejemplo, cazar oportunidades, como hizo algunos años atrás Netflix, que entró en alianza con esta marca de helado, porque después de escuchar al mercado se dieron cuenta que en muchísimas ocasiones la visualización de dibujos animados, sobre todo en niños, iba acompañado con el hecho de comer helado. Mataron dos pájaros de un tiro, elaboraron las cosas y lanzaron en sociedad esta marca de helado. Muchos comían helado viendo Netflix, capitalizaron la oportunidad. Hay una herramienta bastante conocida que nos ayuda en este sentido, el Empathy Map. Eh, Nos permite tener esta visión completa
del cliente, poder caracterizarlo, poder entenderlo de una manera un tanto más profunda. Normalmente se materializa en un cuadro como el que ven ustedes acá, en donde tratamos de auscultar la persona que tenemos al frente, con quién estamos empatizando, qué cosa es lo que está necesitando hacer, cuáles son las necesidades que él quiere satisfacer, qué es lo que ven, qué dicen, qué hacen, qué escuchan, cuáles son los beneficios o ganancias del producto que yo tengo, los dolores que hay atrás de dolores, ansiedades, frustraciones atrás del hecho de consumo. Este mapa de empatía normalmente se hace después de haber escuchado al cliente. No es que nos sentamos en el escritorio, nos sentamos en la mesa y empezamos a ver, hay que recopilar evidencia. Es información cualitativa, no necesitamos tener ni siquiera 40 casos ni 50 casos. Basta que tengamos una información precisa de 10, 12 casos, más que suficiente como para elaborar una herramienta de este tipo potente. Esto nos sirve como, por ejemplo, para determinar si es que tenemos solamente un perfil de cliente al frente o 2 o 3 clientes caracterizados. Es en función de esto que yo puedo definir varias personas diferentes, porque me queda claro que estoy atendiendo a 3 públicos distintos, caracterizados justamente por estos buyer personas. El mapa de empatía además tiene la siguiente virtud. Nos permite a nosotros poner en blanco y negro y compartir una misma visión. A veces pasa lo siguiente, nos ponemos a pensar en ya, ¿qué ideas tenemos para satisfacer al cliente? Y empezamos la lluvia de ideas, empezamos a trabajar en esto, pero ni siquiera hemos compartido la idea de cliente que tenemos al frente. El poder tener una visión compartida respecto a ya es un gran avance. Nos hemos puesto de acuerdo respecto a quién es nuestro cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que desea, y ese es el primer paso para poderlo primero entender y después atender. Entonces, entendimiento profundo del cliente, y esta es la herramienta fundamental para ello. Después vamos a regresar a esta herramienta cuando trabajemos la propuesta de valor, porque la propuesta de valor se basa claramente en la explotación de este concepto. Lo segundo, satisfacer necesidades. Esta imagen que ven acá tiene que ver con, alude a una cita famosa de un profesor de la Universidad de Harvard, falleció ya hace algunos años, Theodore Levitt, un capo en marketing, decía, la gente no quiere comprar un taladro de 1/4 de pulgada, lo que quiere son agujeros de 1/4 de pulgada. Entonces no nos confundamos. Lo que interesa acá es la necesidad que el taladro satisface, no el taladro per se. Y muchas veces nos confundimos y pensamos con respecto al producto como si el producto fuese el gran solucionador de una serie de cosas, pero a veces ni siquiera el cliente tiene eso en consideración. El caso de Segway hace ya algunos años atrás, año 2001, presentado como la gran innovación del transporte. Supuestamente esto iba a cambiarle la vida a muchísima gente. Y sin embargo terminó siendo usado fundamentalmente por serenazgo, por algunos turistas y en algunas plazas inclusive. Lo que pensaron que iba a ser un mercado masivo de consumo terminó siendo un negocio muy pequeño y de nicho. Básicamente una carencia de utilidad real junto con un precio exorbitante respecto a lo que se podía pagar. Mucho cuidado y no perder nunca de vista que más allá de todas las ventajas que le veamos a nuestro producto, oye, finalmente, ¿qué necesidad satisface? Y cómo podemos, en función de esta necesidad, apalancar nuestra propuesta de valor. Ahora, es un tema sumamente delicado porque eh, no necesariamente el cliente nos va a decir aquello que realmente requiere. Y una frase famosa de Henry Ford, si la gente hubiera preguntado, o si le hubiera preguntado a la gente qué quería, hubiera dicho caballos más rápidos.
Normalmente esto sucede cuando uno está trabajando con una disrupción tecnológica. No hubo ningún focus cuando Steve Jobs lanza los smartphones. Ningún focus, ninguna investigación, porque la gente no tenía idea que eran los smartphones. Ellos estaban clarísimos de la necesidad que iban a atender y con eso se lanzaron. Esta cita vale solamente en entornos de cambio tecnológico importante, cambios vinculados a un nuevo paradigma que claramente no es familiar para el consumidor. La frase es bien simpática y bien clara. Un cliente con problemas es una oportunidad para nosotros. David Kelly es director de IDEO, que es una de estas grandes estudios de diseño. Ellos son los creadores de la metodología del design thinking, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Y siempre he enfatizado la necesidad de estar cerca del cliente y entenderlo. Y cada que haya un problema o algún tipo de circunstancia particular, tratar de vincularlo con una oportunidad para nosotros y para nuestro negocio. Eh, en realidad las oportunidades están ahí, pero en muchas ocasiones somos nosotros los que no estamos ahí, por tanto, perdemos las oportunidades. Este es un tomógrafo y hubo una anécdota sumamente rica en donde un técnico de Siemens va a ver la máquina y quería ver un poco este producto en acción. Y resulta que dentro de la mañana en la cual estaba este señor prácticamente haciendo su trabajo de rutina, resulta que atienden a un niño pequeño, que por la enfermedad que tenía que hacerse este examen de manera más o menos frecuente. El examen no es muy grato y mucha gente, sobre todo, puede asustarse, puede dar paranoia, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes un niño y además un niño que lo tiene que hacer con bastante frecuencia. Era un alboroto, el niño estaba desesperado, sufría la familia, sufrían los que atendían, en fin, tremendo problema. Pero era la única forma de poder ayudar al muchacho. Sin embargo, el ingeniero de Siemens tomó nota y encontró en esta situación realmente dramática una oportunidad. Y dijo, esto no tiene por qué ser una experiencia negativa para este niño. Y trató de sacarle la vuelta al asunto. Y fíjense ustedes lo que creó. Creó una experiencia, envolvió esta circunstancia, no muy grata, en una historia. Creó una historia, un pequeño cuento. Fíjense ustedes cómo se decoró el cuarto, con música ambiental, con parte de la historia, en donde claramente el niño era protagonista de dicha historia. Y este protagonismo implicaba en cierta medida entrar en la cueva, cumplir unas instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelco total. Se entendió al cliente, se vio que en este sufrimiento había una necesidad y se aplicó un cambio. Con esto no solamente mejoró la experiencia del niño, sino que la misma Siemens encontró un nicho de negocio porque empezaron a implementar sitios como esto en distintos hospitales que tenían evidentemente una buena población infantil que atender. Hay un concepto que nos puede ayudar en este trabajo de encontrar las necesidades, que es el concepto que acuña Clayton Christensen, que se llama los Jobs to be Done. El concepto y la idea es la siguiente. Los clientes no compran productos, sino que los contratan. Los contratan para hacer un trabajo por ellos. Si este producto hace bien el trabajo, lo sigo contratando. Si no hace bien el trabajo, lo despido y me voy por otro. Vamos a escuchar un breve video de este señor. Déjeme un segundito. Me confirman, por favor, si se ve y se escucha bien.
¿Se escucha? Hi, my name's Clay Gracias. Christensen. I'm a professor at the Harvard Business School. I brought with me a set of puzzles, all related to innovation. We decided that the way we teach marketing is at the core of what makes motivation difficult to achieve. The most helpful way we've thought of it so far is that we actually hire products to do things for us. And understanding what job we have to do in our lives for which we would hire a product is really the key to cracking this problem of motivating customers to buy what we're offering. So I wanted just to tell you a story about a project we did for one of the big fast food restaurants. They were trying to goose up the sales of their milkshakes. They had just studied this problem up the gazoo. They brought in customers who fit the profile of the quintessential milkshake consumer. And they'd give them samples and ask, could you tell us how we can improve our milkshakes so you'd buy more of them? Do you want it chocolatey or cheaper, chunky or chewier? They get very clear feedback. They would then improve the milkshake on those dimensions, and it had no impact on sales or profits whatsoever. So one of our colleagues went in with a different question on his mind, and that was, I wonder what job arises in people's lives that cause them to come to this restaurant to hire a milkshake. So we stood in a restaurant for 18 hours one day and just took very careful data. What time did they buy these milkshakes? What were they wearing? Were they alone? Did they buy other food with it? Did they eat it in the restaurant or drive off with it? It turned out that nearly half of the milkshakes were sold before 8 o'clock in the morning. The people who bought them were always alone. It was the only thing they bought, and they all got in the car and drove off with it. So to figure out what job they were trying to hire it to do, we came back the next day and stood outside the restaurant so we could confront these folks as they left, milkshake in hand. And in language that they could understand, we essentially asked, excuse me please, but I got to sort this puzzle out. What job were you trying to do for yourself that caused you to come here and hire that milkshake? And they'd struggle to answer, so we'd then help them by asking other questions like, well, think about the last time you were in the same situation needing to get the same job done, but you didn't come here to hire a milkshake. What did you hire? And then as we put all of their answers together, it became clear that they all had the same job to do in the morning, and that is they had a long and boring drive to work. And they just needed something to do while they drove to keep the commute interesting. One hand had to be on the wheel, but somebody had given them another hand and there wasn't anything in it. And they just needed something to do while they drove. They weren't hungry yet, but they knew they'd be hungry by 10 o'clock. So they also wanted something that would just go down there and stay for their morning. Good question. What do I hire when I do this job? You know, I've never framed the question that way before, but last Friday I hired a banana to do the job. Take my word for it, never hire bananas. They're gone in 3 minutes, you're hungry by 7:30. If you promise not to tell my wife, I probably hire donuts twice a week, but they don't do it well either. They're gone fast, they crumb all over my clothes, they get my fingers gooey. Sometimes I hire bagels, but as you know, they're so dry and tasteless. Then I have to steer the car with my knees while I'm putting jam on them, and then if the phone rings, we got a crisis. I remember I hired a Snickers bar once, but I felt so guilty I've never hired Snickers again. Let me tell you, when I come here and hire this milkshake, it is so viscous that it easily takes me 20 minutes to suck it up that thin little straw. Who cares what the ingredients are? I don't. All I know is I'm full all morning and it fits right here in my cup holder. Well, it turns out that the milkshake does the job better than any of the competitors, which in the customers' minds are not Burger King milkshakes, but it's bananas, donuts, bagels, Snickers bars, coffee, and so on. But I hope you can see how, if you understand the job, how to improve the product becomes just obvious. El, el concepto central es, atrás de cualquier oportunidad de consumo y de servicio, entender realmente la necesidad que hay
atrás de lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que estamos atendiendo y bajo este concepto de los jobs to be done, ser claros en que más allá del acto en sí del consumo, la necesidad que estamos trabajando es lo que realmente debe guiar nuestra acción, nuestras actividades. Eh, más allá del, más allá de la típica o del típico énfasis que ponemos en el manejo de data, el ejemplo que pone Christensen es súper interesante. Perdón un ratito. Ahora sí. El ejemplo que pone Christensen es sumamente interesante y valioso. A veces nos enfrascamos en data descriptiva y tratamos de interpretarla y tratamos de sacar a partir de ahí inferencia y en fin, nos complicamos mucho la vida cuando lo primero que debemos hacer es, más allá de los números, tratar de entender, oye, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad real hay atrás del trabajo que yo vengo haciendo para mis clientes? ¿Realmente en qué los satisfago? Más allá de este ejemplo, que me parece bastante claro de Christensen, esto me hace recordar algo hace ya varios años atrás, cuando el Comercio era un diario grande, importante, no sé si ustedes se acuerdan, Comercio los sábados o domingos era pues un ladrillo y tenía un montón de información y un montón de digamos, y un montón de despieces, ¿no? Tenías la sección de deportes, tenías la cartelera de cine, tenías los catálogos de Wong, de Sears, de Saga, perdón. Y claro, las compras de ese día, del sábado, podían agruparse no tanto en función de las características psicológicas o perdón, demográficas o sociológicas, sino más bien del consumo en sí. Hay gente que compraba el comercio ese día para hacer el genograma, otros para tener la cartelera de cine y saber qué cosa hacer ese día, otros eventualmente por las ofertas que podían tener, por los avisos, por los catálogos. Cada uno podía tener una forma distinta de uso de un mismo producto. Era relevante en este caso por entender todas aquellas necesidades que estaban tras él para en función de ello desplegar nuestras estrategias. Hay una herramienta que ayuda bastante a concretar este tema de los jobs to be done, que es la escalera de los atributos, en donde definimos primero, en términos concretos, atributos de nuestro servicio. Los atributos del servicio penden de decisiones que yo he tomado, es parte de este conjunto de decisiones que yo tomo para proponer a mi cliente. En función de si le sirva o no, se constituyen beneficios y sacrificios percibidos para él. Eso, digamos, es un segundo nivel. Pero el nivel profundo, el nivel en donde realmente estamos tocando la tecla adecuada para nuestros clientes, es el del Just to Be Done. Trabajos que realmente hace nuestro producto para el cliente. El tercer tema es entender las experiencias o crear experiencias. El crear experiencias eh, implica no quedarnos solamente con un acto de compra y consumo, sino el tratar de envolverlos de tal forma que nos aseguremos que ésta sea única, irrepetible, diferenciadora. Al señor que vemos acá en la imagen, él es Tony Xie, era ex CEO de Zappos, la empresa que ven ustedes ahí en pantalla es Zappos. El foco de Zappos es y siempre ha sido maximizar la experiencia del cliente. Ellos fueron los que acuñaron en el mercado este término del servicio wow, esta filosofía wow
implica que en cada interacción con el cliente siempre lo vas a deleitar. Ellos empezaron como una fábrica, perdón, como una comercializadora de calzado online. Y el origen fue bien simpático y esto tiene que ver mucho con el tema de la búsqueda de oportunidad. El fundador de esta empresa vivía en San Francisco, quería comprarse calzado y no encontraba calzado. Fue a una tienda y no había el tamaño, fue a otra, no había el modelo, fue a otra y no había el color. Y se dio cuenta de, oye, qué difícil termina siendo encontrar un calzado cuando en realidad si tú tuvieras todo el despliegue de la oferta delante de tus ojos, la elección sería mucho más fácil. Y por eso creó una página web, una- básicamente para comercializar calzado. Pero lo hizo con una característica muy particular. Lo hizo con un enfoque centrado 200% en el cliente. Toda transacción que se hacía, no importaba tanto el tiempo que te demoraba, no importaba tanto el costo que te infligía, importaba que el cliente salga deleitado de la relación. Un ejemplo real, y esto me lo han contado la protagonista, una abogada acá en el Perú, que mandó de San Francisco por correo la compra de unos zapatos. Y resulta que los zapatos le llegaron una talla distinta. Se equivocaron. Problema del envío, no se sabe. Mientras estaba llamando a hacer el reclamo, resulta que en el fondo estaba la mascotita de esta abogada ladrando. Una semana después le llega el nuevo calzado y resulta que le llega el nuevo calzado con un juguete para la mascotita. A eso vamos con deleitar al cliente y dar la milla extra respecto a lo que él está pensando o lo que él en un primer momento tenía como expectativa. Los reyes, en términos de la creación de experiencia, los maestros en el diseño de las experiencias excepcionales, son los señores de Disney. Crean experiencias normalmente apalancados con tecnología. Hay muchos negocios en donde la experiencia es la parte fundamental del mismo. Hay un documental de Netflix, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, en donde entrevistan a Virgilio Martínez, eh, Restaurante Central, en donde dentro de la entrevista hablan pues de la época de la pandemia y decían, oye, entonces con la época, cuando comenzaron con el tema del delivery, tú te pudiste despegar un poco y comenzaste a respirar. Y él dijo, mira, en realidad fue una solución muy temporal. Para nosotros no es tanto el tema de lo que sirves en la comida, sino de cómo creamos toda la experiencia tras lo que servimos. En algunos casos es la base, la esencia de nuestro negocio, en otros casos es el gran diferenciador. WeWork, deben haber escuchado de esta empresa, eh, hace poco ha quebrado, no ha quebrado por el modelo de negocio, sino más bien por los líderes estrafalarios que tuvo. Eh, Ellos acuñaron desde el primer momento la necesidad de diferenciarse a partir de la creación de experiencias excepcionales para sus locatarios. Desdibujaron la línea entre trabajo y vida privada, tratando de ofrecer a sus clientes, mayormente pequeños negocios, mayormente startups o en todo caso empresas grandes, pero bajo el entorno ágil, explotando un concepto, el concepto del espacio como servicio. El espacio como servicio pretende dar como si fuera un llave en mano a los locatarios la mayor cantidad de facilidades que permitan no solamente asegurar que tenga un buen trabajo, sino que tenga todas las facilidades para ello, con la posibilidad además de conocer más gente, de hacer networking y de crear, para colmo, un ambiente ideal. Eh, la principal herramienta para esto es el Journey Map. El Journey Map
nos permite a nosotros trazar una visión holística de la experiencia de nuestro cliente. Esta experiencia del cliente nos permite a nosotros poder entender toda su trayectoria. No estamos hablando de un análisis del servicio al cliente. El servicio al cliente refleja básicamente nuestra tarea frente al cliente. El Journey Map es mucho más amplio porque nos presenta todos los pasos que dé el cliente en su experiencia de compra y consumo, arrancando desde la motivación, terminando cuando se extingue el servicio o el consumo. Y en muchos de estos casos ni siquiera estamos nosotros. Consiste en desglosar este journey en los diferentes pasos y darnos cuenta de en cuáles de ellos hay dificultades y en aquellos que hay dificultades, tratar de solucionarlos. Los esquemas pueden ser muy complejos, como el que ven ustedes en pantalla, pero es justamente la forma de poder atender y entender este tipo de requerimientos. Tenemos el journey, puntuamos cómo nos va, definimos los canales de atención, definimos las plataformas y los sistemas que lo sustentan, definimos cuáles deberían ser las metas en cada una de estas etapas, cuáles deberían ser los indicadores claves para poder asegurar que el delivery de este servicio en esos puntos claves es el adecuado, qué recursos tecnológicos, qué recursos humanos y de qué forma vamos a medir el éxito dentro de este recorrido. Identificamos las fases de la relación y las gestionamos. A partir de esto, nosotros podemos identificar oportunidades. Este ejemplo me gusta bastante porque en cierta medida me identifico con él. Cuando esto es de las tiendas IKEA en Australia, hicieron este ejercicio, trabajaron con esta herramienta, con esta metodología, y dentro del journey se dieron cuenta que había un problema con lo siguiente. Normalmente con las ventas, sobre todo fines de semana, venía la persona interesada a comprar con su pareja. Normalmente venía la esposa interesada con el esposo, o al revés. Se dieron cuenta de que el interesado normalmente era uno, normalmente no era la pareja, era uno. Y el otro, que estaba acompañando, era un estorbo dentro del proceso de venta. Era el que quería irse rápido, el que quería ver solamente algunas cosas, no estaba tan interesado en comprar. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Para este acompañante, una sala de entretenimientos, que es la que ven ustedes ahí en pantalla. Tenías videojuegos, tenías televisión, tenías fulbito de mano, tenías revistas, tenías para descansar. El asunto era que no fastidies, que estés aparte, para que quien realmente está interesado en la compra lo pueda hacer y lo pueda hacer con todo el tiempo del mundo. Lo interesante de este journey es que nos permite a nosotros poder identificar nuevas oportunidades de generar valor. ¿Ok? Bien, antes de pasar a presentarles el trabajo de hoy, tenía un videito para compartir que va directamente a entender el porqué de la importancia de conocer de manera profunda a nuestro cliente. Es importante que nuestras decisiones estén siempre girando en torno a él, pero más importante para asegurarnos que estas sean las adecuadas es entenderlo de la forma más profunda. Esta es una investigación que hizo la empresa Procter & Gamble con respecto a un lanzamiento. Van a entender ahorita ustedes del mismo. Denme un segundito. ¿Me confirman, por favor, el audio está bien? At the time that I was working at P&G, it was
the company was very focused on being more global and launching more global products and having more global launches. So I was working on Swiffer at the time, and we were actually working on the development of Swiffer WetJet, which is essentially a battery-operated mop. So it was a way to wet clean floors without dealing with the bucket of water and all of that. And it really was, the hope was that it would be P&G's first global launch. And so it was really being held up, especially to senior executives, as this is the new way we will launch brands and new products. And so as a brand team, we were a global brand team. Some of us sat in Cincinnati, some people sat in Belgium. And we were really working on understanding, okay, how do we launch, a wet cleaning device globally? And we could have certainly bought research reports. We could have sent the folks in Europe out to study Europe and the folks in Cincinnati to go study, North and South America. But we felt it was important for all of us to have the same experience and really see everything firsthand. And so as a team, we literally went and did research around the world in Canada and Japan. And to understand Southern Europe, we spent a lot of time in Italy, going into people's homes, watching them wash the floors, but then also talking to them about why they did certain things the way that they did. And what we saw were mostly women really struggling very hard to wash their floors. I mean, they were getting down on their hands and knees with a scrub brush, scrubbing, sweating. More times than you would imagine, they were pulling out home buffing machines and buffing their floors. And initially we thought this was all because they had marble floors, and marble takes a lot of effort to care for. But as we talked to the women, we realized that they really correlated the effort they put into washing the floor to how much they loved their family. And so any product that would make that chore easier would actually translate to loving their family less. And that was an insight we never could have gotten just by studying habits. That's an insight we never could have gotten from just reading the research. We had to actually go out, see it, and talk to the people who were doing the activity. What that led to, though, was actually a recommendation to senior management that WetJet not be a global launch. That in order to do it right, we had to stray from our original strategy of one product, one message, one launch across the globe, and really adjust our messaging and adjust the product positioning to reflect different regions. And that meant that given the time we had, we couldn't do a global launch. So it was a tough recommendation given the priority that the company had for global launches. But because we had gone out and done the work, we could speak really in a compelling way to the importance of making the change. And the recommendation was approved. Interesante caso, ¿no? O sea, poder entender profundamente al cliente, poder entender la necesidad, poder entender los hábitos y recién ahí empezar a tomar decisiones. Decisiones que evidentemente pueden sonar complicados, complejos, como el caso que nos han presentado. Si están bien alineados con el cliente, normalmente suelen llevarnos a buen puerto. Eh, Quiero comentarles un par de minutos con respecto al trabajo que tienen que hacer en equipo, ¿ya? Y esto es para subirlo igual antes de la siguiente sesión. Es un ejercicio, miento, esto no es en equipo, esto es en parejas, ¿ya? Esto no es en equipo, esto es en parejas. Consíganse a alguien de su equipo, normalmente los equipos son de 4 personas, divídanse y hagan de 2 en 2. Es un ejercicio sencillo en donde vamos a poner en práctica el design thinking. El design thinking, como ustedes saben, es un enfoque de innovación centrado en la persona, creado por los mismos que diseñaron el primer mouse para Apple, que es esta empresa IDEO. Les acabo de hablar del protagonista, de uno de los protagonistas principales. La estrategia, o perdón, el recorrido, el devenir de la herramienta del design thinking, muy, muy, muy utilizada para entender al consumidor y para trabajar con él, sigue este recorrido de exploración, ideación y generación de prototipos. Está basado en un ir y venir entre lo convergente y lo divergente. Planteamos un problema, buscamos alternativas,
Una vez buscadas las alternativas, las probamos. Una vez las probamos, evaluamos los resultados. Una vez evaluamos los resultados, prototipamos. Y así poco a poco vamos avanzando en un esquema que va desde la creación hasta la concreción de manera consecutiva, hasta que llegamos finalmente a aterrizar en un prototipo, como quien dice, a prueba de balas. Un prototipo es una forma tangible de ver nuestra idea en acción, de tal forma que nos permita poder experimentar, interactuar a bajo costo y de manera rápida. Esto bien trabajado nos lleva al desarrollo de un producto mínimo viable. Ustedes van a encontrar en el Canvas el siguiente ejercicio. Eh, Vamos a trabajar con la pareja que hayamos escogido un ejercicio para poder asesorar al otro en el reto de eh, asesorar en el diseño de la experiencia de regalar. Fijémonos ustedes una fecha X, puede ser Día de los Enamorados, Navidad, aniversario, lo que sea. El hecho de regalar normalmente implica una pericia, normalmente implica el desarrollo de algunas competencias, por lo menos de empatía. A veces se nos acaban las ideas, a veces tenemos pocos recursos y necesitamos implementar estas ideas. La idea de este ejercicio es que siguiendo estas instrucciones, ustedes ayuden a su compañero a regalar mejor, a que tenga un método para hacerlo, a que tenga mejores habilidades para ello. El ejercicio se hace entre dos personas, como les dije, y van intercambiando roles. Y la forma de hacerlo lo van a ver ustedes acá en el Canvas. Cada uno primero entrevista, profundiza, se da cuenta de qué necesidades reales tiene su asesorado. En función de eso trata de describir de la forma más sucinta posible el problema que ustedes tienen que resolver, el problema para el cual ustedes han sido convocados. Una vez esto se crean oportunidades, se empiezan a buscar alternativas creativas, se comparte la solución, se reflexiona como ella, se generan nuevas soluciones, se construyen prototipos y se comparte y retroalimenta. Tienen toda la metodología acá y lo estamos viendo de una manera bastante sencilla. Lo que me interesa es que tengan oportunidad de poner esta herramienta en acción. Insisto, es una de las herramientas más trabajadas, más útiles para lo que es el acercamiento al cliente y nos permite a nosotros tener, más allá del acercamiento, una idea clara de cómo a partir del trabajo con él podemos concretar aquellos insights y aprendizajes de la categoría en productos reales y concretos. Preguntas, dudas. Este ejercicio es en paralelo al avance que tienen que hacer en el TAF. En el TAF ya deberían estar entregando para la próxima sesión lo correspondiente al consumidor. Tiene que ver con todo lo que hemos visto en esta clase y al tenerlo en el centro de la estrategia y junto con esto como entregable, este ejercicio de design thinking. Si tuvieran alguna duda con respecto a esto, por favor, no duden en escribirme para poderlos atender. Y aquí adelante. Profesor, lo que han presentado ¿eso es solamente completar esos tableros que usted ha mostrado o podemos complementar con algo más el trabajo? No, es básicamente completar con el tablero. Cada uno rellena su propio tablero. Van a encontrar ustedes esto en un PPT. Y es eso, es resolver eso. Ya yo enseguida les pongo este PPT activo para que ya lo puedan trabajar desde ya. Y les comparto también las diapositivas de lo que hemos avanzado ahora en clase. Ok, profesor. Y en el caso de algunos grupos que somos de cinco, uno puede ser normal, o sea,
Pueden haber de 3, sí, sin duda. Ya, Ya sí. solo en esos casos. Ya creo que hay un grupo de 3 y uno de 5. Y sí, solo en esos casos. Ok, profesor, muchas gracias. No, a ti. Bien, bueno, nada, si no hubiera más preguntas, les agradezco mucho la atención. Que tengan una buena noche. Cuídense. Gracias. Hasta luego.